Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Angélica María Díaz Rodríguez y este es un videíto que estoy grabando para la materia de psicología política. El día de hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre una pregunta que atraviesa no solo el cuerpo de la psicología política, sino también nuestra vida cotidiana. ¿Cómo los procesos de socialización política dan forma a nuestra subjetividad política y al mismo tiempo cómo pueden generar y perpetuar escenarios de violencia? La socialización política puede entenderse como ese conjunto de experiencias y aprendizajes y relaciones que nos introducen desde muy pequeños en la vida política a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación, los grupos de pares o incluso la religión. Aprendemos cómo funciona el poder y quién tiene la autoridad. Eso lo aprendemos desde muy pequeños. Que está bien, que está mal y en términos de convivencia y de participación al mismo tiempo. Pero este proceso no siempre se da de forma neutra y tan inocente como nosotros creeríamos. Ahí es donde se abre un espacio crítico y nos podemos preguntar qué sucede cuando los mensajes que interiorizamos nos enseñan a desconfiar y a excluir o incluso neutralizar la violencia, cómo formamos la resolución de conflictos. Para abordar esta pregunta, primero debemos comprender qué es la subjetividad política, a qué se refiere. Se refiere a cómo nos sentimos, a cómo pensamos y a cómo actuamos frente a lo político, pero desde lo más íntimo, desde nuestras emociones, desde nuestras creencias, de nuestros valores y de nuestras percepciones que tenemos como personas. No es simplemente saber cómo es la democracia y cómo funciona, ir a votar y ya. No, también es cómo nos ubicamos como personas en relación entre el poder y la justicia, los derechos y la participación. Esta subjetividad política no nace de la nada, también la construimos a partir de los procesos de socialización política que tenemos nosotros desde muy pequeños. La vamos aprendiendo en la casa, en el colegio, en los medios de cómo nos identificamos políticamente. Por ejemplo, si crecemos en un entorno donde se castiga la opinión distinta, probablemente desarrollaremos una subjetividad política basada en el miedo o en el silencio. Si por el contrario nos enseñamos desde pequeños qué es participar, qué es dialogar, qué son las formas válidas de ser ciudadano, de asumir una postura mucho más activa, mucho más crítica, y desde dónde aparece un punto clave. La socialización política también puede producir y reproducir diferentes escenarios de violencia. Cuando los mensajes que recibimos son excluyentes, discriminatorios, autoritarios, eh, lo que se construye, ¿qué es subjetividad? ¿Qué va al otro camino enemigo? ¿Cómo amenaza? ¿Cómo es esa percepción? ¿Cómo alimentamos esa posibilidad de ejercer violencia simbólica, verbal, física o estructural? En conclusión, la socialización política no es un proceso inocente o estático, no. La socialización política se moldea dependiendo de nuestras formas de ver el mundo, de actuar en él, de relacionarnos con los demás, de nuestro entorno. Cuando un proceso promueve el pensamiento político crítico, la empatía, la participación, el reconocimiento de otro, construye subjetividades políticas que están apuestas de transformación a la justicia. Pero cuando reproduce discursos de miedo, odio, indiferencia, se convierte en un terreno fértil para la violencia. Por eso es urgente pensar y pensar, tener claro nosotros como seres humanos los espacios donde ocurre este tipo de socializaciones, en nuestro colegio, en nuestra familia, en las redes sociales. Necesitamos, ya que hoy en día se mueven tanto las TIC, necesitamos cultivar formas de subjetividad política que nos permitan imaginar y construir relaciones sociales más justas, donde la diferencia no sea vista como amenaza, sino verlo como una posibilidad de enriquecimiento colectivo. Quiero agradecerles profundamente su atención, por permitirme poder compartir con ustedes la reflexión o mi punto de vista. No es fácil como estudiante salir ante una cámara, grabar y decir lo que pensamos y lo que sentimos y en menos en medio en este momento como está la política, es un punto tan controversial que no todos pensamos igual, pero no todos respetamos la manera en la que pensamos los demás, no respetamos un punto de partida político que una persona piense diferente. No, al contrario, generamos o incitamos el odio. Hoy en día por redes sociales podemos ver y podemos observar cómo maltratamos con las palabras, cómo herimos con un mensaje, cómo nos creemos con ese poder de lastimar y
generar complot, generar todo tipo de odios y de maldad hacia las demás personas sin importarnos los sentimientos de las demás personas, lo que pueden estar sintiendo, cómo nos tomamos tan personal este tema de la política sin tomar un punto de partida intermedio y pensar de que, hey, todos pensamos diferente, pero estamos tratando de construir un país, de dejar algo mejor a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, en cómo mm, discernir de tanta violencia, cómo construir más paz, cómo construir comentarios y aportes que nos sirvan como sociedad a mejorar y encaminarnos en una política más sana, en donde primen la justicia, donde primen los derechos de las personas, donde primen cumplimiento de la constitución política, pero sin herir, sin dañar, respetando la vida, respetando las opiniones de los demás, pero sobre todo tratando de dejarles algo bueno a las futuras generaciones. Agradezco a la universidad y agradezco a mi tutora por este tipo de trabajos en los cuales podemos llegar a reflexionar un poco más a fondo de lo que es la política, desde dónde la construimos, desde dónde una opinión crítica puede llegar a ser constructiva o destructiva, no solamente para nosotros como adultos, sino para nuestros hijos también, para las personitas que estamos dejando y cómo creamos en ellos una conciencia de qué es una política justa, de qué es votar, de qué es hacerlo desde un punto de partida sano y sincero, siendo sinceros con nuestras opiniones y con nosotros mismos, porque finalmente elegimos a una persona que nos represente, pero representa el trabajo, representa una sociedad, representa una comunidad y va a hablar finalmente por nosotros. Así que agradezco mucho estos espacios en donde puedo compartir mis opiniones, sentirme libre y poderlas expresar. Agradezco que así de la misma manera sea entendido y nada, escucho sus retroalimentaciones. Muchísimas gracias.